Vamos con el segundo apartado de este tema, que nos habla del ámbito de aplicación del impuesto. En este caso nos dice que el impuesto de sociedades, como es obvio, se extiende en general de la misma forma en todo el territorio español, pero hay algunas excepciones, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, nos dicen, se contemplan regímenes especiales, ¿vale? Vamos a ver estos regímenes especiales, ¿a qué se refieren? Los regímenes especiales son que dependiendo del territorio donde están, para fomentar, por ejemplo, la insularidad, para fomentar, no, para corregir en cierto modo, para paliar la insularidad de las Islas Canarias o las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, ¿sí? O, por ejemplo, porque tradicionalmente el País Vasco y Navarra ya tienen como unos regímenes forales establecidos, pues digamos que conservan un régimen de tributación especial, ¿sí? Regímenes especiales, a diferencia del resto de territorios españoles. ¿De acuerdo? Además, existen determinados tratados y convenios internacionales que, que afectan al impuesto pues, por ejemplo, porque las empresas en el mundo globalizado no solamente o no solamente, perdón, operan en un país, ¿vale? Muchas empresas operan en varios países. Entonces, para corregir um, esta doble tributación o esta doble imposición que podría haber, ¿vale? Existen determinados acuerdos internacionales que veremos a continuación, ¿sí? Que, por ejemplo, si declaras unas rentas en España, pues no las tienes que declarar en Italia o al revés, o uh, para evitar la doble imposición tienes determinadas reducciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que nos tenemos que quedar en este apartado solamente es que existen tratados y convenios internacionales que podrían tener incidencia en el impuesto, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos acuerdos internacionales podrían establecer ciertas particularidades en cuanto a la tributación de sociedades extranjeras que operen en el país, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahora. Y luego aquí nos ponen un poco los regímenes especiales que hay, ¿vale? Que lo hemos comentado aquí, ¿vale? Pero aquí con la ley pertinente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el siguiente apartado, el apartado 3, que nos habla del hecho imponible del impuesto. Nos dicen, bueno, como digamos, en todos los impuestos, ¿sí? O en todas las aplicaciones fiscales, existe un hecho imponible que es aquello que sucede para que se pueda proceder la grabación del impuesto, ¿de acuerdo? En este caso nos dicen que el hecho imponible en el impuesto de sociedades es el hecho de obtener ingresos por parte de un contribuyente de una sociedad, ¿de acuerdo? Independientemente de su fuente. En otras palabras, nos dicen las rentas obtenidas por el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, estarán sujetas a este impuesto, ¿vale? Por lo tanto, nos tenemos que quedar con la definición del hecho imponible, que seguramente no es nada nuevo, ¿vale? Pero que hay que ponerla porque la ley del impuesto de sociedades así la regula, ¿de acuerdo? Luego nos dice que existe una cosa que se llama régimen de atribución de rentas. ¿Qué son los regímenes o el régimen de atribución de rentas? Bueno, pues son entidades que a priori podrían tener o que podrían parecer, por así decirlo de forma informal, podrían parecer sociedades, pero que no lo son. Por ejemplo, las comunidades de bienes o las sociedades civiles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas comunidades de bienes son de unos comuneros, de unos accionistas, de unos socios,
¿vale? Pero que no declaran por el impuesto, no tienen que declarar por el impuesto sobre sociedades, sino que tienen que hacerlo directamente ellos mismos en su propia declaración según la proporción que contengan de esa comunidad de bienes, ¿vale? Vamos a ver cómo nos lo dice aquí. Dice, las entidades en régimen de atribución de renta son aquellos que a efectos fiscales no son consideradas como contribuyentes de impuestos sobre sociedades, sino que sus rentas y resultados se atribuyen directamente a sus socios, lo que os decía de las comunidades de bienes, ¿de acuerdo? La comunidad de bienes es de unos socios, la conforman unos socios, se obtienen unos resultados y se imputan directamente en función de la participación de cada comunero a su propia declaración, ¿vale? Por lo tanto, subrayamos esto. ¿Sí? Lo que dice, ¿no? La tributación se realiza a través de sus miembros. Estos miembros tienen que declarar los ingresos, pero también pueden imputarse los gastos. La parte proporcional de ingresos, gastos y beneficios que le corresponda según la participación en dichas entidades. ¿De acuerdo? Deben incluir en su declaración de la renta la parte proporcional de los ingresos, gastos y beneficios que les corresponda según su participación en dichas entidades. ¿Vale? Por lo tanto, en resumen, tenemos que no tributan por el IS, ya lo sabemos esto, y nos dice entidades que están en este régimen. Típica pregunta de test, ¿vale? Herencia adyacentes, comunidades de bienes, sociedades civiles con personalidad jurídica que no tengan objeto mercantil. Típica pregunta, por ejemplo, del tipo test. ¿Cuál de estas sociedades no tributa por el impuesto sobre sociedades? Una empresa de construcción, B, una comunidad de bienes, C, un fondo de inversión, D, ninguna de las anteriores. Una comunidad de bienes no tributa por el impuesto sobre sociedades, ¿vale? También las retenciones y pagos a cuenta se atribuyen a sus socios o partícipes, ¿vale? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a pasar en el siguiente apartado que nos habla de los contribuyentes, ¿vale? Los contribuyentes son las sociedades, las empresas que tributan por el impuesto sobre sociedades. Pero nos dicen que hay dos tipos de entidades, ¿vale? Unas que tienen personalidad jurídica y otras, fijaros, que no tienen personalidad jurídica. Entonces hemos dicho que cuando hablábamos de contribuyente, hablamos de la empresa como tal, de la persona física, de la persona jurídica. Y esto es así porque en la gran mayoría de casos son sociedades anónimas, SL, ¿vale? Con personalidad jurídica. Sin embargo, existe algunas excepciones o algunas entidades que no tienen legalmente personalidad jurídica, pero que su naturaleza es como si tuviesen personalidad jurídica, ¿vale? Y ahora lo veréis, ya lo explicaremos. Primero de todo, vemos, bueno, en esta categoría se incluyen las personas jurídicas como, sí, incluye a todas las personas jurídicas como las sociedades mercantiles, entidades cooperativas, otras formas de organización empresarial, ¿sí? ¿Vale? Y en cambio nos dice las que no tienen responsabilidad jurídica, ¿vale? Pero la ley las reconoce como la condición de que tienen que tributar por el ISO. Y nos habla y de fondos de inversión, de UTE, de uniones temporales de empresas, de fondos de capital de riesgo, de fondos de pensiones. Y fijaros lo que os decía, aunque estas entidades no tienen,
aunque no tienen personalidad jurídica separada, se les considera contribuyentes del impuesto debido a su naturaleza y a la normativa establecida. ¿Vale? Sí, esta categoría se encuentran diversas entidades que, aunque no tienen personalidad jurídica, son sujetos al impuesto sobre sociedades. ¿Vale? En relación también a los contribuyentes, es importante decir que, al igual que pasaba con el IRPF, son ellas las encargadas de cumplir con las obligaciones tributarias que les corresponda. Por tanto, tienen que estar al día de aquello que les toca hacer fiscalmente hablando. ¿Sí? Muy bien. Luego también, bueno, aquí nos pone otra vez que no tributan por el ISOC, pues este tipo de entidades, como ya os he hablado, típica pregunta de test, donde nos intentan confundir con este tipo de organizaciones, ¿vale? Por lo tanto, tenerlo presente, ¿de acuerdo? Otro punto importante en los contribuyentes es el que nos habla de la residencia fiscal, ¿vale? Al igual que vimos en el IRPF, la residencia del contribuyente es importante a la hora de determinar si tiene que hacer digamos, la autorización del IRPF, en este caso del impuesto de sociedades. Por tanto, las entidades que tendrán la obligación de tributar por el impuesto de sociedades son aquellas que residan en territorio español. Y nos dice, se consideran residentes fiscales en España aquellos que cumplan las siguientes circunstancias. Y nos dice, en primer lugar, que estén constituidas conforme a las leyes españolas, es decir, ¿no? Que en el momento de su constitución, pues siguiesen la legislación española, que su dominio social esté en España, que tengan su sede de dirección efectiva en España, es decir, el centro de operaciones, de dirección de operaciones y control sea en España. ¿De acuerdo? También, y aquí sale como a modo de excepción, tendrá en consideración las entidades que residan en paraísos fiscales, ¿vale? Tendrán en consideración de residentes en España cuando se cumpla lo siguiente, ¿vale? También serán consideradas residentes en España, aquellas entidades radicadas en paraísos fiscales, cuyos principales activos de forma directa o indirecta consistan en bienes situados en el territorio español o cuya actividad empresarial se desarrolle en España. ¿De acuerdo? Y luego nos dice, las entidades residentes en España estarán sujetas por el impuesto de sociedades por la totalidad de sus rentas, independientemente del país donde se originen. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Lo que hablábamos antes, en un mundo tan globalizado, las rentas pueden venir de varios países. Por lo tanto, las que tengan residencia española, las entidades que tengan residencia española, independientemente del país de que venga la renta, ¿vale? Tendrán que declararlas en España. ¿Sí? Luego nos habla del domicilio fiscal, ¿sí? Que nos dice que el domicilio fiscal de una sociedad o entidad será el domicilio social, ¿vale? Pero siempre que él esté en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. ¿De acuerdo? El domicilio fiscal nos sirve para las comunicaciones de la agencia tributaria, ¿vale? Y para determinar dónde se tiene que realizar el impuesto sobre sociedades.
Pero nos dice, en otro caso se atenderá al lugar de la gestión y dirección y en caso de duda prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado material.